primer lugar, quería presentar a la doctora Rebeca Robles, que aparte de amiga mía, es psicóloga del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Asimismo, es profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado muy activamente en los estudios de validación de criterios diagnósticos para el capítulo de los trastornos mentales en la clasificación internacional de enfermedades, en su versión 11. Muchas gracias, Rebeca, por estar. Tienes la palabra. Muchas gracias, María. Gracias a todos por estar aquí y por esta invitación a participar. Muy amable, muy complacida de estar con ustedes. Como bien nos ha dicho María, voy a hablarles acerca de los retos, pero también de las oportunidades que pueden utilizarse para resolver estos retos. Y mi tema específico es el manejo de la patología psicosomática en la atención primaria. Uno de los primeros retos que creo que hay en este campo de la patología psicosomática tiene que ver con la denominación y la conceptualización del problema. Entonces, sí creo que una de las cosas que tenemos que pensar mucho es cómo denominamos el problema y cómo lo hacemos saber al paciente. Y es que esto se ha detectado en muchos países del mundo y la propia Organización Mundial de la Salud y muchos expertos en este tema han sugerido que le denominemos de otra manera a la somatización o a los trastornos somatomorfos. Porque lo que ocurre con los pacientes de muchos centros de atención primaria es que cuando un médico o un profesional de la salud en atención primaria le dice a un paciente que está somatizando, muchos de los pacientes lo toman como si le estuviera diciendo, tú no tienes nada, ¿no? Estás haciéndole al cuento y yo no tengo nada que hacer por ti, cuando en realidad hay mucho que hacer por él en atención primaria. Por supuesto que no es lo que está intentando decirle el médico, es que tenemos esta tradición de llamarle de esta manera, pero no hemos tomado en cuenta lo que significan estas palabras para los pacientes. Y está muy claro que la mayoría de los contextos significan cosas negativas, el que un médico o un profesional de la salud le diga a un paciente que está somatizando. Para nosotros puede ser muy claro y puede ser muy técnico y puede ser muy correcto, pero el paciente no lo recibe de esa manera. Y entonces, bueno, muchos expertos en el tema han propuesto reformular el diagnóstico de estos trastornos somatoformos y de los síntomas somáticos funcionales en general. Y entre las cosas que más sustentan o soportan esta nueva reformulación está el que, además de que necesitamos tener una buena forma de comunicar lo que tienen los pacientes para lograr esta alianza terapéutica y esta colaboración con el tratamiento, es que necesitamos también poder tener una taxonomía válida y común con los demás especialistas, con todos los especialistas que pueden atender a estos trastornos somatomorfos. Entonces, bueno, muchos dicen que habría que trabajar por esta taxonomía que sea común a todas las especialidades médicas, pero creo que lo más importante de la reformulación que se plantea es justo el poder lograr la relación terapéutica y la atención colaborativa con el paciente. La forma en la que se propone ahora reconceptualizar y explicar los problemas de somatización a los pacientes es mediante un nuevo diagnóstico, quitarle de plano el nombre de trastorno somatomorfo. Para la CIE 11 de atención primaria se propone que el nombre sea síndrome de estrés corporal. Y cuando se han hecho los estudios de campo para ver cómo les suena esto a los pacientes que tienen somatización, parece que les suena mucho más cercano a su experiencia vivida, ¿no? Y la explicación que se le sugiere a los médicos que den a los pacientes es en torno a que el diagnóstico implica una activación fisiológica o arousal ante el estrés o el distrés emocional que genera síntomas corporales reales. Entonces, lo primero es darle este entendimiento al paciente de que el médico sabe que
los síntomas físicos son reales, que no son un invento, y que se sabe que la causa de estos síntomas físicos es una activación constante a nivel fisiológico que se produce ante el estrés y el distrés emocional. Y entonces esto permite tener una buena relación médico-paciente y bueno, parece que puede acercar mejor al tratamiento a los pacientes que sufren de estos tipos de trastornos. ¿Por qué es tan importante tener esta entidad diagnóstica en la CIE-11 de atención primaria? Porque estos pacientes llegan a atención primaria. Si ellos están convencidos de que tienen una enfermedad física que explica sus síntomas físicos, lo más lógico es que vayan a buscar un médico a atención primaria, no a un psiquiatra ni a un psicólogo al tercer nivel. Y entonces, bueno, por eso es que es tan importante que se piense desde cómo se va a explicar al paciente lo que tiene, ¿no? Y bueno, proponen estos criterios diagnósticos muy puntuales para diagnosticar el síndrome de estrés corporal en atención primaria, y tienen que cubrirse 3 o más de síntomas somáticos persistentes que sean molestos y que preocupen al paciente, y que además lo incapaciten significativamente y no sean causados por una patología médica. Con estos criterios se trata justo de evitar el sobrediagnóstico de estos problemas. ¿Cuál es, creo, el segundo reto y la segunda oportunidad o forma para resolverlo? Tiene que ver con cómo evaluamos al paciente. Yo creo que una de las cosas que más me quedaron claras en las 2 mesas pasadas fue que los médicos y los profesionales de atención primaria que hemos escuchado atentamente dicen que no es posible evaluar a un paciente en 6 minutos, y por supuesto que lo entiendo perfectamente. Y los expertos en el tema en todo el mundo, pues por supuesto que también le han puesto atención a este problema de cómo lograr tener una evaluación del síndrome de estrés corporal y la comorbilidad con distrés emocional tan frecuente de una manera rapidísima para el primer nivel de atención. Y entonces, como parte de la CIE-11 de atención primaria, se hizo un esfuerzo importante, no solamente por caracterizar cómo es el síndrome de estrés corporal en los diferentes escenarios de atención primaria de distintos países, incluyendo, por supuesto, España, sino también por entender qué es lo que necesitábamos hacer para evaluar integralmente a ese paciente. Y lo que nos resultó muy claro es que además de estos criterios diagnósticos que tenemos para el síndrome de estrés corporal, necesitábamos una forma brevísima de evaluar el distrés emocional de ese paciente, para que el médico de atención primaria o quien estuviera a cargo del diagnóstico de la comorbilidad con este problema de somatización pudiera detectar si el problema de somatización viene o no acompañado de depresión, de ansiedad o de ambas, de depresión ansiosa. ¿Qué encontramos en estos estudios? Que es muy frecuente. La gran mayoría de los pacientes con síndrome de estrés corporal van a tener tanto síntomas de depresión como de ansiedad. ¿Qué sugirieron los expertos en atención primaria de la OMS para la CIE-11? Hacer un nuevo diagnóstico que se llame depresión ansiosa, que no vamos a poner a los médicos de primer contacto a diferenciar si se trata de qué tipo de forma mixta específica de depresión y ansiedad, para que entonces pongan el código específico como viene en la clasificación especializada. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tenía sentido es que el médico pudiera tener una forma muy breve de decir, ¿tiene solo depresión, tiene solo ansiedad o tiene depresión ansiosa?, que es lo más frecuente. Claro, ¿por qué era importante hacer esta distinción? Porque tiene diferencias en el tratamiento que se le va a dar a un paciente. No es lo mismo que tengas a un trastorno de somatización sin síntomas de distrés emocional que tratar, a que lo tengas solo con depresión o con depresión ansiosa. Y bueno, no solamente vimos que lo más común era la depresión ansiosa y que necesitábamos evaluarlo muy brevemente, sino también que cuando los pacientes, además de los síntomas somáticos, tenían depresión ansiosa o comorbilidad con distrés emocional, tenían más número de síntomas somáticos y una mayor discapacidad. Es decir, son los pacientes que en realidad necesitan de nuestra ayuda como sistema de salud. De hecho, esto ha llevado a
a plantear y a confirmar en muchos estudios que existen sustratos similares para los síntomas somáticos, la depresión y la ansiedad, que uno podría verlos como tres entidades distintas o como entidades que obedecen a un mismo problema subyacente. Y bueno, ¿y entonces qué proponen? Pues sí, que tienes que además de evaluar a la presencia del trastorno de somatización, de este síndrome de estrés corporal y de explicarlo de esta manera terapéutica a los pacientes, tienes que evaluar de forma brevísima si tienen distrés emocional, sobre todo en estas áreas, depresión y ansiedad. Y entonces se aventaron a idear un instrumento específico para poder detectar de manera brevísima, tamizar de manera brevísima si existía depresión ansiosa, solo depresión o solo ansiedad. Y es que ya sabemos que los médicos de primer contacto tienen una agudeza muy especial para poder identificar si un paciente puede tener distrés emocional que requiera tratamiento. Es decir, casi no se les va a nadie. Cuando un médico de primer contacto dice, ay, este paciente como que lo veo deprimido, es muy probable que esté. Y entonces lo que se hizo fue una estrategia en donde se le pidió a los médicos de primer contacto de diferentes países del mundo, también incluido España en este estudio, que si tenían una sospecha clínica de que el paciente tuviera depresión, ansiedad o depresión ansiosa y tenía síntomas somáticos que parecían configurar un trastorno somatomorfo, les aplicaran esta brevísima encuesta, o sea, es que ya más breve no se puede, que es cómo se presenta la depresión ansiosa en estos escenarios de primer contacto. Y entonces lo que proponen los expertos es que hagas 5 preguntas para depresión y 5 para ansiedad. Pero fíjese qué interesante, en este afán de requerir el menor tiempo posible de los profesionales sanitarios de atención primaria. Solamente tienes que hacerle 2 y si te dice a las 2 que no, ya ni te sigues con las demás, ¿no? Por eso se las señalé en negro. Ya las otras son para evaluar la gravedad de la situación. Pues entonces dijimos, bueno, tenemos que evaluar en estos países si sí funcionan los contextos reales, porque claro, los expertos pues pueden hacer muchas cosas muy lindas, pero hay que ver si funcionan en la realidad. Y la verdad es que tenemos una muy buena noticia. Cuando lo pasamos como herramienta a los profesionales de contacto del primer nivel de todos estos países participantes, insisto, incluido España, vimos que efectivamente con esta brevísima herramienta de tamizaje lográbamos a partir de 3 puntos, tú le vas dando un punto con los diferentes reactivos, puede llegar hasta 5 puntos, captabas al 89.6% de los casos arriba de un umbral para un trastorno, de acuerdo a la entrevista estructurada CIS-R. Esto es una noticia muy buena, es decir, tú captabas casi el 90% de los pacientes que requieren tratamiento para síntomas depresivos o ansiosos, al igual que si aplicaras una entrevista estructurada que lleva 1:30 o 2 horas, aplicarla con criterios diagnósticos muy rigurosos. Entonces, la verdad, el instrumento se portó muy bien. Por supuesto, aumenta su sensibilidad cuando utilizas los 5 reactivos y no solo los 2, pero de todos modos con 2 consigues una muy buena sensibilidad y especificidad. Y entonces ahí tenemos como otra oportunidad para poder avanzar en este sentido. Y cierro con este último reto y esta última oportunidad, ¿no? Por supuesto que además de tener una nueva conceptualización y de tener buenos instrumentos brevísimos para poder evaluar bien al paciente, pues necesitamos poder integrar tratamientos eficaces. La bronca no ha sido que no tengamos tratamientos eficaces, o sea, sabemos muy bien qué se tiene que hacer para tratar la depresión y la ansiedad. O sea, eso lo tenemos clarísimo. Los psiquiatras, los psicólogos, las enfermeras, sobre todo la que escuchamos hace poquito, ¿no? Las trabajadoras sociales, sabemos que funciona para la depresión y la ansiedad y los síntomas somáticos. Y tenemos muy claro que, por ejemplo, esta terapia cognitivo-conductual grupal para los síntomas depresivos, ansiosos y somáticos es lo indicado para estos pacientes. Pero ahora lo que toca es poderlo trasladar este conocimiento a los escenarios de atención primaria saturadísimos, con bien poquitos recursos humanos. Y entonces lo que hicimos fue probar estas
este modo de tratamiento que ya conocemos que funciona, propuesto en la guía MHGAP de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y manualizado en diferentes textos de psicología clínica y de la salud. Les digo, está como súper clarísimo cómo hacerlo, pero lo que quisimos era ver si podíamos incorporarlo a un sistema escalonado que fuera mucho más amigable para poder tratar a muchos pacientes, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tener como estos 4 módulos en donde yo le doy psicoeducación a todos los pacientes, a todos, grupos enormes, ¿no? Y luego, de acuerdo a si tiene solo estrés corporal, va a pasar al módulo de solo estrés corporal, pero si además tiene depresión, pasa al otro escalón, y si además tiene ansiedad, pasa al otro escalón, de tal manera que estas intervenciones escalonadas me va permitiendo adaptar a diferentes perfiles de pacientes, intervenciones grupales que pueden entonces dedicarse a atender a muchas personas al mismo tiempo. Y bueno, fue una buena noticia, funcionó la intervención escalonada y vimos que es muy interesante y corrobora estos supuestos de algo subyacente que explica las 3 condiciones trabajando al mismo tiempo. Y es que después de dar el módulo para manejar el estrés corporal, disminuía también no solo los síntomas de estrés corporal, sino los depresivos y los ansiosos. Y luego, para aquellos que necesitaban el módulo de ansiedad, disminuía no solamente la ansiedad, sino también los somáticos y los depresivos, ¿no? Entonces ibas obteniendo como esta sinergia en el manejo de los 3 grupos sintomáticos en aquellos pacientes que necesitaban la intervención con todos sus escalones. Bueno, por supuesto que está manualizada y lista para que ustedes la utilicen y les agradezco mucho su atención. Pues es un placer estar aquí esta tarde en esta mesa de retos y desafíos y el título de mi charla versa sobre la formación de los profesionales de atención primaria en salud mental y voy a compartir con ustedes algunas experiencias del programa Mental Health Gap de la OMS que ya anteriormente ha enunciado Rebeca y voy a intentar comentar en mayor profundidad. A lo largo del día de hoy ya hemos escuchado razones por las que conviene, es bueno para los pacientes, es bueno para el sistema sanitario también, hablando en términos de salud y hablando en términos de economía, es bueno integrar la salud mental en la atención primaria. Y rápidamente pues las repasaré, porque los trastornos mentales tienen una elevada prevalencia. Esta mañana hemos oído cifras de nuestro entorno, que 1/3 de los pacientes que acuden a los centros de salud presentan patología mental, pero es que hay países en los que hasta un 60% de los pacientes que se atienden en los centros de salud tienen patología mental. Y cuando se les pregunta a los especialistas, sitúan los trastornos mentales como la primera categoría de trastornos que presentan sus pacientes. Además, y ha quedado claro, bueno, se ha dicho en varias intervenciones a lo largo del día de hoy, los trastornos mentales y los trastornos físicos con gran frecuencia están interconectados. O sea, es frecuente que un paciente que tiene un trastorno físico a su vez se acompañe de una patología mental. Por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes pues tienen con gran frecuencia también patología depresiva. Pacientes que tienen asma tienen también con frecuencia patología ansiosa, pero incluso es más frecuente que los pacientes que tienen patología mental a su vez presenten trastornos físicos. Entonces, esta interconectividad entre la salud física y la salud mental hace que, desde luego, el centro de salud sea un escenario ideal para abordar de modo integral y conjunto ambas patologías en un mismo paciente. Además, no podemos olvidar, y la OMS hace hincapié en este dato, que existe una gran brecha de tratamiento de los trastornos mentales, lo que quiere decir que hay pacientes que presentando un trastorno mental no reciben el tratamiento que precisan y esta brecha es mucho mayor en países con menos ingresos que en países con mayor nivel de ingresos. Aún así es alto, o sea, 1 de cada 5 pacientes en países de un nivel alto económico no reciben el tratamiento que precisan. En los países con menos recursos llega a ser hasta 1 de cada 27.
Y esto tiene mucho que ver con los recursos humanos que están especializados en la atención mental. Por supuesto que hay una gran brecha, de nuevo, hay una gran diferencia entre los países ricos y los países con menos ingresos. Y no nos olvidemos que la mitad del planeta vive en países donde hay menos de un psiquiatra por 100.000 personas, ¿no? Todo este escenario hizo que la OMS, a la hora de proponer políticas sanitarias, pusiese como una prioridad el que la atención a la salud mental se incorporase en la atención primaria. Por supuesto, porque la atención primaria es una puerta de acceso para los pacientes, por la facilidad de poder tener pronto una cita con el médico de atención primaria, por la familiaridad también que se tiene con esa persona, por esa continuidad en el cuidado. También es un escenario en el que quizá es más fácil evitar el estigma, ¿no? Y promover la dignificación de estos pacientes, porque pues, no deja de ser una realidad que el paciente con patología mental, a la hora de recibir un diagnóstico, una etiqueta, pues se siente raro, siente que es una persona que no es lo mismo que me hayan diagnosticado depresión, trastorno bipolar, a que me hayan diagnosticado de hipertensión o de diabetes, y en el contexto de la atención primaria el paciente lo vive con mucha más naturalidad que se acude a la atención especializada. Es indudable, y muchos estudios también así lo demuestran, el coste-efectividad de este abordaje, y hay resultados de mejora en la salud global. La mejora de la salud física influye en la mejora de la salud mental, y la mejora de la salud mental influye en la mejora de la salud física. Luego, pues parece que es un escenario ideal. Pero hay grandes retos, ¿no? El reto de la falta de tiempo, ¿no?, para atender a los pacientes, que ha salido de modo continuado a lo largo del día de hoy. Los retos de la coordinación, que yo creo que también se han abordado y ahora seguro que escuchamos más sobre el tema. Y yo voy a hablar sobre el reto de la formación, ¿no? Claro, para que un profesional que no está especializado en salud mental pueda atender adecuadamente a personas con problemas de salud mental, pues también parece lógico que necesite una formación, pues, para poder identificar y poder manejar de modo adecuado estos trastornos. Por eso, en 2008, la OMS lanzó este programa bajo el auspicio de la directora general, en aquel momento, Margaret Chan, el programa Mental Health Gap, para cubrir la brecha en salud mental. Y este programa es un programa de capacitación, de formación, dirigido a profesionales no especialistas en salud mental, tanto médicos como enfermeras, como trabajadores sociales, que no han recibido una formación especializada. Y es un programa que está basado en la evidencia científica disponible, con el compromiso de una revisión cada 5 años de las actualizaciones en evidencia científica en cada uno de los módulos que aborda el programa. El concepto de este programa, pues como podemos ver en el círculo de la izquierda, los conocimientos que se contienen en este programa son una pequeña parte de todo lo que es, digamos, la formación especializada en el ámbito de la salud mental. Pero con ese pequeño conocimiento, capacitando a los médicos y a las enfermeras que no son especialistas, se puede conseguir una gran incidencia en el manejo de los trastornos mentales en un ámbito no especializado. Y eso es lo que se pretende, ¿no? El tratar adecuadamente, basándose en evidencia científica, un mayor número de pacientes en un escenario que es más favorable para los pacientes. En 2008 salió la primera versión del programa de la guía de intervención para el tratamiento de problemas mentales, neurológicos y por abuso de sustancias, y en el 2006 se realizó una revisión de la literatura disponible y salió la versión segunda, que es la que tenemos en estos momentos disponible. La guía abarca muchos trastornos, la mayoría de ellos son los más prevalentes en la presentación de los trastornos mentales. Se aborda tanto la depresión moderada y grave como la psicosis, el trastorno bipolar, la epilepsia, los trastornos del desarrollo, los trastornos de conducta, la demencia, el uso de alcohol y de drogas, el suicidio y otros síntomas emocionales significativos.
Recientemente también se ha lanzado una aplicación para móviles que contiene cada uno de los módulos de esta guía para que pueda resultar más fácil su aplicación en contextos clínicos, en la consulta, que no solamente pues esté en papel, que la guía está disponible en papel, está gratuita en la página web de la OMS, sino que uno también pueda descargarse esta aplicación y utilizarla en la consulta. Algo muy interesante sobre este programa es que antes de entrar en cada uno de los módulos específicos, tiene un módulo inicial sobre habilidades de comunicación y pautas de manejo de los trastornos mentales. Y es que el tema de las habilidades de comunicación, siendo algo que nosotros como profesionales de la salud es algo cotidiano y algo en lo que nos intentamos desenvolver, nunca es poco incidir en la mejora en las habilidades de comunicación y particularmente con una persona que tiene un trastorno mental. Y por eso es interesante este programa, por ese primer módulo inicial que hace bastante hincapié en las habilidades de comunicación. Y en cuanto a las pautas de manejo, se habla de la evidencia disponible en cuanto al mejor tratamiento para cada una de estas condiciones, tratamiento farmacológico, tratamiento psicosocial. También se tiene en cuenta la familia, se tiene en cuenta cuándo hay que derivar, en qué momentos hay que derivar a un especialista y se tiene en cuenta cómo habría que hacer el seguimiento y, por supuesto, poblaciones especiales, mujeres embarazadas, personas ancianas. O sea, todos estos aspectos se recogen en cada uno de los módulos. Bueno, en este contexto nosotros colaboramos con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz desde el 2014 para capacitar a profesionales en el contexto mexicano para que pudiesen identificar y tratar adecuadamente a pacientes con patología mental. Hemos llevado a cabo un curso en el cual hemos formado ya 123 médicos de atención primaria y es un curso que tiene la peculiaridad de tener una parte online y una parte presencial. La parte online nos parecía fundamental porque la mayor parte de los médicos de atención primaria, no solo en España, sino en todo el mundo, tienen muy poco tiempo, tienen muchas obligaciones y es muy difícil atender a un curso, o sea, ausentarse de las obligaciones asistenciales pues para ir a un curso presencial. Por eso la parte online permite que cada profesional realice el curso cuando mejor se amolde a su disponibilidad. Este curso constaba de los tres módulos clínicos, módulo de depresión, suicidio y psicosis, un módulo sobre la introducción al MHGAP y las habilidades de comunicación y un módulo primero general sobre la salud mental. Después tuvimos 4 sesiones presenciales y finalmente hay otra parte online con todos los contenidos recibidos, pues se realiza una revisión de casos clínicos del propio profesional en base a la formación que ha recibido. Bueno, en sucesivas ediciones, comenzamos en 2014, a día de hoy hemos formado a 123 profesionales y en concreto se formó a un grupo de personas que sí que eran especialistas, psiquiatras y psicólogos, pero se les capacitó en este programa para que ellos pudieran a su vez localmente en México formar a médicos de atención primaria. Y se llevó a cabo una iniciativa en el estado de Jalisco, donde se formaron a 60 profesionales, médicos generales, psicólogos, enfermeros y especialistas, y les voy a presentar los resultados de esa capacitación. Pasamos antes del curso un cuestionario sobre conocimientos en cada uno de los 3 módulos en los que formamos y al finalizar el curso. Y lo que comprobamos es que el mayor incremento de conocimientos adquiridos se producía en el módulo de suicidio y del MHGAP, porque la mayoría de ellos no conocían este programa, y en cuanto a los conocimientos adquiridos en depresión, bueno, sí se incrementaban, pero no de modo significativo, pues porque ya eran altos previamente. Los conocimientos son muy importantes, pero conocimiento sin aplicación, la verdad es que tiene muy poca utilidad. Entonces, lo que quisimos evaluar es la disposición al cambio, a la aplicación de este conocimiento por parte de los profesionales. Y aplicamos un cuestionario
basado en el modelo de Prochaska y Di Clemente de predisposición de motivación al cambio, en el que evaluábamos las distintas fases en las que se encontraba un profesional, ¿no? La fase precontemplativa, en la que todavía, de alguna manera, no era ni consciente que necesitaba llevar algo a cabo; la fase contemplativa, en la que sí que es consciente, pero no se siente lo suficientemente preparado como para llevarlo a la práctica; y la fase de la acción, en la que lo pone en práctica. Y pudimos comprobar, después del ejercicio, después del entrenamiento, cómo la mayor parte de los profesionales pues se sentían capacitados para llevar a la práctica los conocimientos aprendidos durante la formación. Y bueno, pues para concluir, quería dejar estos dos mensajes: que una de las estrategias que pueden ser útiles para integrar la salud mental en la atención primaria es la formación del personal de atención primaria en temas, en aspectos de salud mental, y que una vía de formación puede ser la aplicación de este programa, que es un programa corto basado en la evidencia y que no solo capacita, sino que hace que los profesionales aumenten su confianza para poder llevar a la práctica un programa que les resulte de utilidad con sus pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización por invitarnos a participar en esta mesa tan retadora. Aunque bueno, a estas alturas de la jornada yo creo que se ha puesto ya encima de la mesa pues muchas de las ideas y muchos de los retos a los que se enfrenta nuestra organización. Quizá mi ponencia pues va a ser más un resumen de todo lo dicho aquí que realmente poner encima de la mesa cuestiones nuevas, ¿no? Si hacemos caso a la Real Academia Española de la Lengua, un reto es algo intrínsecamente difícil, pero al mismo tiempo esa connotación negativa se compensa por la satisfacción que una siente cuando alcanza la meta o el objetivo que se ha marcado. Pero ese reto lleva consigo una acción, es un estímulo y un desafío para la acción. Así que yo os anticipo que yo voy a hablar de cosas difíciles, Y la primera cosa difícil de la que voy a hablar es de la magnitud del problema. Algunos autores estiman que cada año 1/3 de la población adulta sufre un trastorno mental. Si aplicamos esto a los datos de población, pues la verdad es que las cifras asustan, Y en la Comunidad de Madrid casi más de 2 millones de personas este año van a sufrir un trastorno mental. Afortunadamente, la mayor parte de estos trastornos van a ser leves porque los trastornos graves son mucho menos frecuentes, pero haciendo una estimación del número esperable de casos por cada médico de familia o cada enfermera, pues las cifras no son pequeñas, En el trastorno mental común, los trastornos más frecuentemente atendidos en atención primaria son un síntoma, la sensación de nerviosismo, la depresión y el trastorno del sueño. Y aquí el número de casos esperables, pues por supuesto es mucho mayor y bastante llamativo. En el caso de la salud mental en niños, los trastornos que se atienden más frecuentemente son los problemas de conducta, los problemas de aprendizaje y la hiperactividad. Y el número de casos esperables por pediatra y por enfermera también son bastante llamativos. Además de la magnitud del problema, nos reta también la demografía. El envejecimiento de la población es un reto para nuestro sistema sanitario. Las cifras son alarmantes y la proyección para dentro de 15 años es todavía más alarmante. El número de personas, el porcentaje de personas mayores de 65 años va a ir en incremento, pero además es que el de los mayores de 75 también lo va a hacer. Y el envejecimiento de la población supone también retos en sí mismo. Aquí vemos los episodios de patología mental atendidos en atención primaria según edad y sexo. A mayor edad, mayor número de episodios de patología mental, siendo los más frecuentes en personas mayores de 65 años la depresión,
la ansiedad y los trastornos del sueño. Pero además las personas mayores no solamente tienen más problemas de salud mental, sino que tienen más problemas crónicos. A medida que aumenta la edad, mayor número de problemas crónicos y mayor complejidad de esos problemas crónicos. Es decir, que nos enfrentamos a pacientes que ya de por sí van a tener una polifarmacia. Con lo que esto supone, con el riesgo que esto supone de reacciones adversas y de ingresos hospitalarios debidos a reacciones adversas de medicamentos. Además, estas personas mayores van a vivir solas. Ya un 22% de las personas mayores de 65 años viven solas. Y esto va a influir de forma notable en la aparición de trastornos psiquiátricos y también en la posibilidad que vamos a tener de orientaciones terapéuticas. Otro reto, la multiculturalidad. En la Comunidad de Madrid, casi un 20% de las personas que viven en la Comunidad de Madrid tienen origen extranjero. Y ya sabemos desde hace mucho tiempo la influencia que tiene la cultura en el proceso de enfermar. Por tanto, si queremos atender bien a nuestros pacientes, deberemos prepararnos para comprenderles mejor y para comprender mejor su forma de enfermar, deberemos conocer cuáles son sus determinantes culturales. Bien, y estos retos que nos plantea el entorno, ¿cómo los resolvemos desde la organización y desde la organización de los recursos? Bien, la atención primaria es un nivel asistencial que está muy bien asentado a nivel territorial. Tenemos 262 centros de salud y 161 consultorios locales en la Comunidad de Madrid y en el que trabajan pues, personas pertenecientes a pues, diferentes profesiones. Sin embargo, en los últimos tiempos el sistema se ha centrado quizá de forma excesiva en los facultativos, en los médicos de familia y en los pediatras. El envejecimiento de la población, la cronicidad, las dificultades socioeconómicas que hemos sufrido, la cultura de uso de los recursos sanitarios han hecho que la presión asistencial de este colectivo vaya en aumento y, por tanto, que se vaya reduciendo el tiempo disponible para cada paciente. De forma que en algunas ocasiones la única alternativa disponible es centrarse en lo biológico y centrarse en lo farmacológico. Para más INRI, estamos sufriendo una escasez alarmante de recursos humanos, especialmente en lo que se refiere a médicos de familia y pediatras. Y además es que bueno, pues en los próximos años se va a jubilar una parte importante de nuestra plantilla. La OCDE calcula que en España el número de profesionales médicos que están por encima de los 55 años ronda en torno al 30%. Esto significa que en 10-12 años pues un tercio de la plantilla se jubilará, si Dios quiere. Pero como podéis observar, el resto de países de nuestro entorno no están mucho mejor. Bueno, ¿esto qué está produciendo? Pues está produciendo tensiones en el sistema y una sensación de necesidad de cambios, de replantearnos algunos de nuestros dogmas de fe, las cosas que hacemos así, porque las hacemos así durante toda la vida, de replantearnos bueno, pues, si podemos mejorar nuestra gestión, especialmente nuestra gestión de recursos humanos, si podemos de alguna forma disminuir o aflojar algunos de los encorsetamientos que son propios de la administración pública y si podemos cuidar mejor de nuestros profesionales. Pero a nivel asistencial también tendremos que replantearnos cosas. Podemos situar de una vez por todas a los pacientes en el centro del sistema. Nos duele la boca de decirlo, pero ¿cuántas veces lo hacemos? Podemos trabajar como un equipo multidisciplinar en los centros de salud, podemos colocar de verdad al paciente en el centro y trabajar todos los profesionales alrededor atendiendo a las necesidades y a los problemas que nos plantean nuestros pacientes de una forma mucho más sinérgica y menos jerárquica. Podemos acercarnos un poco más, aunque solo sea un poco,
al modelo biopsicosocial y subrayar los factores psicológicos y subrayar sobre todo, como se ha dicho hoy en muchas ocasiones, los factores sociales, los determinantes sociales que sabemos que influyen en la manera de enfermar desde hace mucho tiempo. Podemos potenciar otras figuras dentro de los equipos de atención primaria, los trabajadores sociales, que además del perfil que tienen de conocedoras de los recursos de la sociedad, pueden intervenir también como agentes de salud mental. Hemos hablado de la incorporación de nuevas profesiones, hemos hablado de la incorporación de 21 psicólogas a los centros de salud durante el pasado año, que se han incorporado con una nueva terapia, un nuevo recurso terapéutico, que es la terapia cognitivo-conductual grupal. Llevamos poquito tiempo y en el poquito tiempo que llevamos creo que los resultados son bastante alentadores, yo diría que muy alentadores. Esto no es fácil. Y a pesar de todo, pues hemos conseguido que accedan un número importante de pacientes a esa terapia y a realizar un número importante también de grupos. Y por supuesto que hay, como no puede ser de otra manera, hay áreas de mejora que tendremos que ir trabajando de forma progresiva. Podemos potenciar el abordaje grupal de determinadas situaciones. En los centros de salud se hacen grupos de relajación, pero no en todos. Y en los que se hacen, ¿se pueden hacer más? Por supuesto que aquí quien tiene que llevar el liderazgo es la enfermería de atención primaria, porque tienen que participar. ¿Hacemos educación para la salud mental en los centros de salud o en la comunidad? Y también otra cuestión de la que hemos hablado hoy, los activos en salud comunitarios. ¿Podemos utilizar este recurso para afrontar determinadas situaciones o determinadas fases vitales de nuestros pacientes? Pues sí. ¿Y las nuevas tecnologías nos pueden ayudar? ¿Nos puede ayudar a potenciar, por ejemplo, las consultas no presenciales y la inteligencia artificial nos va a poder ayudar? Los algoritmos nos van a poder ayudar en el diagnóstico diferencial de nuestros pacientes. Pues este también es un reto. Bueno, pues si de retos asistenciales hablamos, el de la continuidad asistencial tiene que estar presente sí o sí, porque esto llevamos hablando de ello años y años. En España, históricamente, el elemento que ha sido vertebrador de la continuidad asistencial es el parte de interconsulta, en el que el médico de familia escribe las cuestiones por las cuales y los motivos por los cuales deriva a un paciente. En la mayor parte de las veces puede ser por que necesita afianzar un diagnóstico diferencial o por un fallo de tratamiento. Y la forma que tenemos nosotros de medir cómo hacemos continuidad asistencial son las tasas de derivación, que son muy poco finas, por decirlo de alguna forma. Esta es la evolución que han tenido las tasas de derivación a salud mental en los últimos años en la Comunidad de Madrid. Como veis, tienen una cierta tendencia ascendente, pero dado la situación socioeconómica que hemos estado atravesando en estos años, yo creo que han estado muy contenidas y gracias al trabajo de los profesionales de atención primaria. Pero han surgido nuevos enfoques para superar el parte de interconsulta, como pueden ser el especialista consultor, la e-consulta, los procesos asistenciales integrados, que en sí mismo, en su implantación ya son un reto propiamente dicho. Y en el tema de los consultores quería explicar brevísimamente pues la experiencia que hemos tenido en el municipio de Leganés con un programa de consultoría tanto de adultos como infanto-juvenil. Se trata de que el psicólogo o el psiquiatra acude al centro de salud donde pasa consulta, atiende pacientes y al final de su jornada mantiene una reunión clínica, una sesión clínica con los médicos o con los pediatras que le han derivado pacientes. De manera que de lo que se intenta es de crear pues un pequeño equipo multidisciplinar que mejore la atención que reciben los pacientes. Pacientes que padecen trastorno mental común de intensidad leve o moderada. Nuestros resultados, sobre todo en el ámbito de los adultos, que es donde los tenemos más aquilatados, pues son los que ven ahí. Se han atendido casi 9.000 pacientes
Y de estos 9.000 pacientes, solamente un 8% se derivaron al centro de salud mental. Además, la presencia del consultor permite a los profesionales hacer consultas informales de dudas o de cuestiones que de otra manera pues seguramente llegarían al centro de salud mental. ¿Y qué ha pasado con nuestras tasas de derivación? Pues aquí lo ven. A salud mental, los centros de Leganés tienen una derivación al centro de salud mental más baja que el resto de la Comunidad de Madrid o que la Dirección Asistencial Sur. La derivación a psiquiatría es todavía menor, la tasa de derivación es menor, pero sin embargo no hemos conseguido controlar la tasa de derivación a psicología. Sí que hubo una pequeña bajada en el 2014 en relación con la puesta en marcha del programa infanto-juvenil, pero nos hemos recuperado significativamente. Más retos, pues el diagnóstico precoz del trastorno mental grave, ya lo hemos comentado. Una vez que un médico de familia deriva a un paciente, diagnostica a un paciente de trastorno mental grave, ¿dónde le deriva? ¿Al centro de salud mental? ¿A la urgencia del hospital? Pues no parece que la urgencia de un hospital general sea el mejor sitio para derivar a un paciente en estas situaciones. La falta de adherencia terapéutica, otro reto importante. Atención primaria tiene algo que decir en esto, porque muchas veces somos conocedores de estas circunstancias a través de los familiares. ¿Cómo nos coordinamos en este tema? No voy a volver a repetir lo que se ha hablado también aquí del trastorno mental grave y de la salud física de los pacientes, pero ahí necesitamos también coordinación. Y la rehabilitación y la integración social, en este caso es la actuación coordinada de los servicios sanitarios y sociales lo que debemos propugnar. Es verdad, ya nos han explicado que la Consejería de Asuntos Sociales dispone de recursos específicos que están de la mano de los centros de salud mental, pero esta información debe ser conocida por los profesionales de atención primaria, porque tenemos que informar y orientar a nuestros pacientes. Otro reto, la evaluación y la mejora continua. Si no tenemos, para hacer evaluación y mejora continua, necesitamos tener criterios y estándares de calidad. En atención primaria, el paradigma de estos criterios y estándares es la cartera de servicios, pero en la cartera de servicios hay pocos servicios que aborden realmente problemas relacionados con la salud mental. La mayor parte de ellos van enfocados a la prevención de las adicciones. Sí que es verdad que tenemos un proceso asistencial integrado de ansiedad-depresión que nos da algunas pautas, algoritmos de manejo y de diagnóstico, pero quizá nos haga falta ir un poco más allá. Y además tenemos un cuadro de mandos en el que hay pocos indicadores que estén relacionados con los trastornos de la salud mental. Podemos tener datos, pero no los tenemos. La humanización y la participación. Un minuto ya solo, por favor. La humanización y la participación de los pacientes es otro reto. En el tema de la humanización no se valora hasta que uno no es un usuario del sistema. Entonces ya se conoce y se valora lo que significa la humanización. Y el último reto que yo quería traer aquí, que me parece el más grande de todos, y con ello quería terminar, es el de los malestares de la vida diaria. Constantemente los medios de comunicación y la publicidad nos está diciendo lo felices que debemos de ser en la familia, en el trabajo, con los amigos, lo felices que nos van a hacer el comprarnos cualquier producto, o lo bien que nos vamos a sentir y cómo vamos a superar la depresión que tenemos haciendo compras. Y resulta que luego esto no es así, y nos chocamos con la realidad y nos sentimos mal, nos sentimos frustrados. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde vamos? Pues al médico, ¿vale? Y, como ahí está reflejado, pues gran parte, casi el 50% de los trastornos de la salud mental que atienden los médicos de familia no llegan a alcanzar pues un diagnóstico psiquiátrico. ¿Y esto cómo lo contenemos? ¿Lo contenemos en el centro de salud? ¿Es ahí donde tenemos que hacer la contención? ¿O tenemos que estar en la comunidad? ¿Vale? Bueno, para finalizar,
quería dejarles esta frase que escribió Van Gogh, que fue un enfermo, un paciente psiquiátrico, y que dice que qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo. Entonces, bueno, hablando de retos, me parecía que era muy adecuada esa frase. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización por invitarme para hablaros de prevención y promoción de la salud mental en atención primaria. La verdad es que me han encantado las 3 comunicaciones. La verdad es que hila un poco todo lo que os vengo un poquito a contar, ¿no? Porque en la primera ponencia Rebeca hablaba de cómo comunicamos a los pacientes, ¿no? Ese trastorno, síndrome de estrés corporal, ¿no? Cómo se lo comunicamos, ¿no? Y cómo el paciente pues, siente cierto rechazo. Pilar nos hablaba de la formación de los profesionales. Yo soy médico de familia, llegué a Fuenlabrada, donde los problemas psicosociales y este tipo de problemas que digamos que son más frecuentes, los malestares de la vida, pues era el pan mío de cada día, ¿no? Y decidí estudiar psicología por este motivo, porque yo creo que mi formación era escasa o incluso inexistente. De hecho, incluso lo hice pues, por eso de que hemos utilizado esa frase de si no hay salud mental, no hay salud. Es decir, es que iban a acabar también con mi salud mental y mi propia salud, ¿no? Entonces decidí estudiar psicología para poderles aportar a mis pacientes pues algo más, ¿no? Eso que ellos a mí me demandaban y que, aunque a veces hablamos de los malestares de la vida cotidiana como si no fueran un problema nuestro, pues yo veo que del médico de atención primaria, yo veo que al final sí que lo son, ¿vale? Porque todos estos malestares de la vida cotidiana, a mí en mi consulta lo que me repercute, aparte de, ¿no? del problema, ¿no? que puedan tener, pues muchas veces se les descontrola la tensión, se les descontrola la diabetes, ¿no? Entonces, si yo no hago caso a la salud mental ni a ese problema, etcétera, pues al final repercute en algo que sí tenemos muy interiorizado, que es el problema físico, ¿no? Entonces, todo esto va interrelacionado. Tenemos una persona que está sufriendo. Ya no, si no es físico, es mental, pues hay que abordarlo y sin miedo, Sí, sabemos que tenemos 7 minutos y que tenemos citados 40 pacientes y que tenemos que verlos y que un paciente que te viene con un malestar de la vida cotidiana, pues te va a hacer retrasar toda la consulta, llevar con un retraso de 1 hora y luego voy a ir todo el rato estresada intentando terminar mi consulta. Esa es la atención primaria, ¿no? Pero que sí que creo firmemente y por eso estudié psicología, pertenezco al grupo de investigación SICAP, porque estoy convencida de que podemos hacer mejores las cosas para aliviar ese sufrimiento de nuestros pacientes. Y eso es la prevención y promoción de la salud mental. Esos malestares de la vida, donde todavía a lo mejor no han desarrollado... Ay, ¿me pasáis el agua? Por favor. Donde todavía a lo mejor no han desarrollado el trastorno, pero te vienen con la queja a la consulta, ese es el momento. Ese es el momento de llevar a cabo prevención y promoción de la salud mental. Y esa es nuestra labor. Entonces, conceptos básicos como qué es la promoción de la salud mental, ¿no? Pues promover la salud mental positiva, aumentando el bienestar psicológico, la capacidad y la fortaleza emocional, creando condiciones y entornos favorables de la vida. Y la prevención es reducir los síntomas para evitar, ¿no?, el desarrollo de un trastorno mental. Pero el paciente ya tiene síntomas, está sufriendo. De la importancia de los trastornos mentales, pues yo creo que no voy a decir mucho, ¿no?, porque ya hemos hablado de la prevalencia, de la discapacidad, de los elevados costes. Costes que, por cierto, mi tesis doctoral es sobre precisamente costes, ¿no?, coste-eficacia de la terapia cognitivo-conductual. Pues hay costes que no se pueden medir, como por ejemplo
las oportunidades perdidas de la vida en general de una persona que tiene un trastorno mental. ¿Eso cómo lo medimos? Eso no se puede medir, ¿no? Vale. Sabemos que los trastornos mentales tienen unos determinantes que pueden desencadenar, ¿no?, como desencadenantes, ¿no?, posibles de trastornos mentales, y son determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud mental. Y luego determinantes individuales y relacionados con la familia. A su vez, estos se pueden clasificar en factores de riesgo o factores de protección. Entonces, dentro de los factores de riesgo sociales, económicos y ambientales, pues estamos de acuerdo pues que esto se debería de abordar, lógicamente, desde otras políticas más amplias, ¿no?, sociales, ¿no? Pero sí, he señalado esas tres porque son las que más evidencia tienen como factor de riesgo para el desencadenante de un trastorno mental. Y luego hay factores de riesgo individuales y familiares. Yo he puesto en rojo, digamos, como los más frecuentes, habituales en nuestras consultas, ¿no? Como, por ejemplo, ser cuidador. Ser cuidador es un factor de riesgo. O el insomnio crónico, el dolor crónico, diagnosticar una enfermedad médica, son factores de riesgo. Oye, le estamos diciendo nosotros mismos que tiene un diagnóstico, una enfermedad médica, crónica, grave, menos grave, se lo estamos diciendo. Luego, es un factor de riesgo, ¿no? Pues ya tenemos que estar un poquito alertas, ¿no?, de que esto es un factor de riesgo para que esta persona desarrolle, ¿no? Y luego, pérdidas personales, el duelo. Yo siempre pienso que, bueno, lo de la pérdida personal es cualquier pérdida, no siempre, y no siempre tiene que ser un fallecimiento como tal. Una pérdida es una ruptura de pareja. Una pérdida es que se muera tu perro, pues depende de tu perro, de todo lo que tú quieras a tu mascota, pues también se lleva a cabo un duelo, una pérdida, que en un momento dado, ¿sabes?, hay que hacer el acompañamiento, el seguimiento, porque uno desconoce qué grado de relación pues tenía con su mascota, ¿no? Hay que darle esa importancia y hay que analizarlo, hay que dedicarle su tiempo para valorar qué grado, ¿no?, de relación tiene. Y puede parecer que esto no guarda relación con el médico de atención primaria, pero oiga, que se ha muerto su perro y viene aquí, bueno, pues ojito, porque pues depende, quizás un poquito hablar y valorar y luego ya decidimos si se va para casa con el amigo a hablar. Vale, y se sabe que las estrategias que mayor eficacia han tenido, lógicamente, es eliminar el riesgo, pero en segunda posición está conocer los riesgos. Si los conozco, los puedo detectar, ¿vale?, puedo hacer una intervención, ¿no? Pero también, no todo es malo, hay factores de protección, ¿no?, para que no se desarrollen estos trastornos, ¿no? Bueno, pues a nivel social pues está todo lo que son servicios sociales, la participación, integración de las minorías étnicas, ¿vale? Que eso hay que conocerlo, qué programas hay en tu comunidad para ser capaz de derivar a esa asociación, esa tal, o simplemente hacer una derivación a la trabajadora social que le va a indicar muchísimo mejor, ¿no?, ese tipo de servicios. Y luego hay factores de protección individuales y de la familia. Bien. A ver, he señalado esos rojitos porque creo que son como muy fáciles de abordar en la consulta sin que te quite excesivo tiempo, ¿no? Y porque, por ejemplo, reforzar el ejercicio lo mandamos para todo, es decir, para bajar la tensión, para la obesidad, para el azúcar, para tal, ¿no? Entonces es muy fácil reforzar esa idea, ¿no?, y pues es un factor de protección. Por ejemplo, en pediatría, las matronas, etcétera, ahí tienen un trabajo para ver y potenciar un apego positivo, los lazos afectivos tempranos, es decir, ahí tenemos una labor también que se puede realizar, ¿no? Se puede potenciar, es decir, bueno, primero voy a ver cómo está esta familia y lo conozco, y luego se puede dar información y potenciar que existan esos lazos afectivos tempranos, etcétera.
El apoyo social de la familia y de los amigos, pues mira, ahí somos unos privilegiados, conocemos a toda la familia, sabemos quién se lleva mal con quién, sabemos qué apoyo, porque lo sabemos dentro de la familia. Incluso cuando hay problemas de familia se puede llevar a cabo una pequeña intervención dentro de la familia. Y, por último, he dejado la capacidad para afrontar el estrés. Y es a partir de ahora mi desarrollo de la charla, ¿no? Es decir, que si el paciente tiene capacidad para afrontar el estrés, pues lógicamente es un factor protector para no desarrollar un trastorno. ¿Le podemos dar herramientas desde atención primaria para manejar el estrés? Sí, sí. Y hay que dedicarle ese tiempo, porque si tú le das herramientas para afrontar el estrés, luego no va a ser, cada vez que tenga un problema, va a acudir de nuevo a la consulta. Es que le vas a dar unas herramientas que son para toda la vida. Vale. Me lo voy a saltar porque, dado que las prevalencias están, no sé, pero es explicarles un poquito qué es el estrés. Realmente el estrés pues es una reacción totalmente normal de todas las personas que nos activamos, ¿no?, para dar respuesta a las demandas del ambiente, ¿no?, cuando los recursos son insuficientes. Entonces nos activamos, y nos activamos en tres aspectos: el cognitivo, es decir, en lo que pensamos, en la atención, en la memoria; el fisiológico, el corporal, nos volvemos más rápidos, nos volvemos, ¿no?, es que hay que explicárselo, ¿no?, y en la conducta, ¿no?, ¿qué hacemos, no? Pues dormimos menos, comemos menos, ¿no? Se les explica. Y que este estrés es un proceso recursivo, ¿no?, ¿vale? Que la activación tanto cognitiva, fisiológica, conductual, pues a veces se hace de forma adaptada y genera bienestar, y existe una adaptación, una activación y nos genera buenas emociones, se cierra el proceso y yo me quedo tan a gustito, pero en ocasiones no. Esa activación cognitiva, fisiológica y conductual lo estamos haciendo de forma errónea, ¿no?, generando malestar, generando sesgos cognitivos, estamos hiperactivados y tenemos ciertas dificultades de afrontamiento. Y esto genera a su vez emociones negativas, nos hace sentir fatal. Y esto no es así recursivo, pero incrementándose, y cada vez es una espiral creciente de síntomas. El mantener este proceso, es decir, yo me activo, pero no me desactivo en ningún momento, pues sigo creciendo y sigue creciendo mi malestar. Entonces, estas son las características que tienen en común todos los trastornos emocionales: ansiedad, depresión, somatizaciones. Existen unas distorsiones cognitivas en cuanto a la interpretación del problema, la atención que yo le presto constantemente y rumio alrededor del problema, y además tengo un sesgo de memoria en el que solamente veo lo negativo. Vale. Y sabemos que existe una regulación emocional inadecuada, rumiando, evitando el problema, no afrontando el problema. Y esto pues se genera malestar psicológico, alta activación y estrategias de tal. Entonces, un decálogo para la prevención del estrés. Pues uno, es aprender a reconocer las reacciones al estrés y precisar sus causas inmediatas. Esta mañana decía Clara que en general el paciente siempre viene con un síntoma físico. Es que no sabe reconocer su reacción de estrés, pues es que no duermo, ¿no? O incluso te dicen, ¿y por qué no estás durmiendo? ¿Tienes algún problema? No, no me pasa nada. Es que no te saben reconocer absolutamente nada. Bueno, pues aprender a eso e indicarle, esto te pasa por esto, ¿vale?, les hace aprender a reconocer sus propias reacciones de estrés. ¿Cómo interpretan los problemas? Pues generalmente magnificada totalmente. Luego, piensan que rumiar todo el rato parece que van a solucionar el problema, y no es así, ¿no? Hay que indicarles que hay que tomar decisiones, y a veces lo que hay que hacer es aceptar que no se puede cambiar lo que ha sucedido, ¿no?, o la situación, ¿no?, y hay que enseñarles. En cuanto a las activaciones causales, pues mucho sentimiento de culpa, ¿no?, y la autoestima.
el apoyo social, en fomentar el apoyo social, las relaciones con los amigos y familiares. Última diapositiva, por favor. Vale. Luego el descansar, el necesitar dormir, ¿vale? Hacer el ejercicio físico, organizarse las actividades. Esas mujeres que tienen todas las actividades del mundo, ¿no? Que no saben delegar o que no saben negociar con el marido determinadas cosas, ¿no? Bueno, pues todo eso, ¿vale? Y para más información, indicarles la página web del Ministerio